Hola, mi nombre es Daniela Castillo Valderrama y a continuación voy a explicar el método de regla falsa en MATLAB. Primero voy a ponerlo a correr. Hago esto para que mientras él hace las iteraciones y hace la gráfica, yo pueda ir explicando el programa. Entonces lo primero que nos pide es la función f de x, que en este caso pues voy a usar x a la 10 menos 1. El punto inicial voy a usar 0, punto final 1.3. Y aquí hay algo muy importante y es que nos dice que ingresemos el error estimado y también el número de iteraciones. Entonces, si solo tenemos uno de esos dos valores, pues si es el error estimado, ingresamos el error estimado y el número de iteraciones ponemos un número alto. O si es el número de iteraciones, ponemos ese número de iteraciones y en el error estimado ponemos un número muy pequeño. Entonces yo quiero 5 iteraciones. Para eso voy a poner un error muy pequeño en el error estimado y 5 iteraciones. Ahora voy a explicar el programa. Lo primero, pues, que hice fue declarar la variable x y luego pedí todos estos datos que son los que necesito para hacer el método. Pedí la función f de x, pedí el valor inicial xy, el punto final xu, estas son las instrucciones acerca de lo del número de iteraciones y el error estimado, o sea, el criterio de parada. Pedí el error estimado, pedí el número de iteraciones y puse esta línea para que cuando se vean los resultados en pantalla pues se vean más ordenados, así como se ve aquí. Ahora, las primeras variables o los primeros datos que arrojó, pues que arrojé, que creé aquí son xy sub o y xu sub o sub 0. Estos van a ser xy y xu, van a ser el x mínimo y el x máximo del comando explode, o sea, para graficar la función. XIO va a ser XY menos 0.5, pues eso lo hice porque yo quería, pues arbitrario, no hay como una regla. XU más 0.5 va a ser el X máximo. Los pongo aquí de primeros porque si los pongo luego, el XY y el XU no van a ser los iniciales, sino que con el ciclo se van a actualizar y van a cambiar. Por eso los pongo aquí. Pero pues es para lo último que se hace para la gráfica. También, esto también es para la gráfica, es dos vectores pues, compuestos por ceros. Este va a ser el vector de XR que va a ir almacenando los valores de XR ya dentro del ciclo. Este va a ir almacenando, este BFXR va a ir almacenando los valores de f de XR ya en el ciclo. Para usar el comando plot para graficar también, para graficar cada uno de los puntos, de los valores que toma XR. Ahora, aquí hallamos los valores de f de xy y f de xu, que son los que nos sirven para comprobar el teorema de Bolzano. Entonces, f de xy, usamos el comando subs, que lo que hace es en f de x reemplaza a x por xy, en f de x se reemplaza a x por xu. Declaramos esta variable Bolzano en la que se multiplica f de xy y f de xu. Si esa multiplicación nos da menor a 0, se cumple el teorema de Bolzano y desarrollamos todo el método, toda la búsqueda de las raíces. Y si no es así, tenemos este else que nos arroja un mensaje que dice que el teorema de Bolzano no se cumple y que se debe ingresar un valor válido. Ahora, ¿cuál es nuestro programa? Pues nuestro método. Teniendo en cuenta pues que el teorema de Bolzano se debe cumplir, luego de esto tenemos que el error relativo le damos un valor inicial de 100 y el número de iteraciones un valor inicial de 0. Todo esto pues para que puedan entrar aquí al while. Y este XR0 le damos un valor de 0 porque nos va a servir para calcular el error relativo, que ya vamos a ver cómo. Ahora el while tiene dos condiciones. Tiene que el error relativo sea mayor al error estimado y que el número de iteraciones sea menor al número de iteraciones que pide el usuario. Ahora, si uno de estos dos se deja de cumplir, pues se acaba el ciclo, por lo tanto se acaba el programa. Ahora tenemos y más 1 va a ser 0 más 1, o sea, la primera iteración, y calculamos XR. XR es la fórmula que ya conocemos, XU menos f de XU por XY menos XU sobre f de XY menos f de XU. Aquí calculamos el error relativo. El error relativo va a ser el valor de x actual menos el valor de x anterior sobre el valor de x actual por 100%. Como
digamos que esta es la primera iteración, el error va a ser del 100%. Para que esto nos diera así, pues yo puse xr0 igual a 0 aquí. Ahora, este mismo xdr0 se va a actualizar aquí como xr, como el xr viejito. Entonces, después de que todo el método termine, aquí xr se actualiza y se calcula el error relativo, pero este xr0 va a ser xr, pero el viejito, el de la iteración anterior, entonces eso nos sirve para calcular el error relativo. Ahora, aquí ya prácticamente tenemos todo lo de la primera iteración, entonces por eso imprimimos, antes de todos estos condicionales, imprimimos los valores. Imprimimos la iteración número i 1, 2, 3, ¿cierto? En la iteración que sea, que vaya, xi con 6 decimales, xu con 6 decimales, xr con 6 decimales y el error relativo con 4 decimales. Nuevamente esta línea para fines estéticos. Ahora lo pongo aquí porque si lo pongo después de los condicionales, xu y xi pueden haber cambiado. Y bueno, entonces como que nos cambian los valores de la iteración. Entonces sirve más aquí. Pues tiene que ser ahí. Ahora f de xr lo hallamos otra vez como usando el comando subs que reemplaza pues x por xr en la función f de x. Ahora, como mostré anteriormente, los vectores para usar el plot, para graficar si los valores que tome XR, aquí empieza a almacenarlos. Entonces, empieza a almacenarnos en la posición I, el valor que tomó XR, en la posición I, el valor que tomó F de XR, cada uno. Ahora sí, los condicionales. Para cuando, como veíamos pues en el método, ya en la teoría en la clase, cuando f de xr por f de xy da menor que 0, significa que la raíz está en ese intervalo. Si está en ese intervalo, entonces xy sigue siendo xy, por eso aquí no la puse, porque pues es redundante. Y xu pasa a ser xr, toma el valor de xr. Ahora, si no es así, sino que f de xy por f de xr es mayor a 0, entonces la raíz no está en ese intervalo, sino que está entre xr y xu. Entonces x de xy, perdón, pasa a ser xr y xu sigue siendo xu. Por eso xu no la puse, porque sigue siendo xu, es redundante. Aquí termina pues el if, el end del if. Antes de terminar el while, antes de que se repita el ciclo, actualizo los valores de f de xy y f de xu para que aquí cuando se vuelve el ciclo, pues halle el xr correspondiente. Y así, el ciclo hasta que, como dije anteriormente, una de estas dos condiciones deje de cumplirse. Listo. Ahora tenemos esta parte de acá, que es la parte de la gráfica. La puse dentro del if, del bolsano, del ciclo se cumple bolsano, porque si la pongo de última, no va a saber, y no se cumple el teorema de bolsano, pues ella no va a saber cuál es f de xr o este vector, nunca se va a llenar, va a ser cero, estos valores no los va a conocer. Ahora, ¿cómo hice la gráfica? Use primero que todo el comando splot. El comando splot grafica la función f de x en este intervalo que es x mínima y x máxima, que son las que mostré al principio, que puse aquí. Y bueno, el hold on y luego el comando plot que me grafica cada puntico, cada valor que toma xr. Entonces, cada valor que toma xr en x, f de xr en y, toma esta forma, esta va a ser la forma que va a tener el puntico, y esta parte de acá nos sirve para que sea más ancho, para que sea de una anchura pues de 2. El hold on, ahora el stem, el comando stem lo hice para que nos muestre el punto final que toma xr, o sea, ya la raíz que haya el método. Entonces xr en x, f de xr en y, y este field es para que no esté así como una bolita, sino que field esté llenito, esté rellenita. Ahora, bueno, el nombre del eje X va a ser eje X y el del eje Y va a ser eje Y. Y eso es todo. Ahora podemos ver aquí las iteraciones. Las iteraciones aquí, iteración 1, xu, xy, xu, xr, el error relativo, el primero 100%. La iteración 2, la iteración 3, todos estos valores pues yo los comprobé con un ejercicio que se hizo en clase.
Y vemos aquí la figura. Vemos aquí el nombre de la función x a la 10 menos 1, eje y, eje x, y tenemos aquí la gráfica de la función. Sobre esta gráfica vemos cada valor que toma xr, las 5 iteraciones. Y esta iteración final es el valor pues, de xr que nos queda, que es el rellenito, el que usé con el Steam. Para estos usé el plot y pues el splot para la línea alargada. Ahora vamos a probarlo con otra función. La función va a ser exponencial de menos x. Punto inicial 0, punto final 1. El error estimado va a ponerle 0.01 y 5 iteraciones. Para hacer la última iteración siempre se demora un poquito. Y listo. Y son las 5 iteraciones. Y nos pone aquí la gráfica. También esas iteraciones yo las comprobé con un ejercicio resuelto. Y la gráfica aquí son los números más, digamos, los valores de XR están más pegados, entonces casi no se ven, pero si acercamos podemos verlos. Vemos pues la función f de x, vemos los XR y la raíz. Aquí justo, como con un error muy pequeño, justo en el 0, pues del y, en el valor 0 en y. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.